Yo te agradezco mucho, abogado, que estés aquí esta mañana para hablar del tema. Buenos días y bienvenido, César. Buenos días, al contrario. Gracias Muchísimas por estar gracias. aquí. Bueno, César Enrique, yo te pediría que nos contaras la historia. ¿Cómo es que se llegó a este amparo? ¿De dónde viene? ¿Qué sucedió y qué está resolviendo la Corte en este momento? Yo podría poner un punto de inicio y me voy muy atrás, pero ahí empezó en las reformas estructurales. Las reformas estructurales del sexenio anterior, una de ellas fue la de telecomunicaciones y radiodifusión y competencia económica, en junio de 2013. En esa reforma, a iniciativa, por cierto, del ahora gobernador Javier Corral, se incorpora en el artículo sexto un apartado B de la Constitución Política, un apartado B con una fracción sexta que decía, y este es el saque de la historia, decía, la ley regulará los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y usuarios de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. O sea, le da ahí una tarea legisladora al Congreso de hacer dos cosas: derechos de audiencias y garantías de las audiencias. Esa reforma se hace en la Constitución y luego ya en junio, julio de 2014 se expide la nueva ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con un artículo, Carmen, un 256, un artículo muy largo, muy moderno, muy robusto de derechos de audiencias, donde venía ahí derecho a la pluralidad informativa, a la veracidad de contenidos, a no confundir publicidad con algo que no, más bien a no confundir noticias con publicidad encubierta, toda una agenda de derechos que no estaban reconocidos originalmente y que se crean en ese artículo 256. ¿Qué más se hace a propósito de esa reforma? Se crea en la ley federal la Defensoría de Audiencia. Esta figura poco conocida en México, pero en otros países ya muy conocida, y pongo a título de ejemplo a Gabriel Sosa, que era quien estrenó, creo, esa figura en MBS como ombudsman. El primer ombudsman de la radio comercial mexicana y un gran trabajo Así es. de nuestro querido ombudsman. Y bueno, pues después desaparecieron esa figura, tristemente, como parte de una historia que ya la comentaremos. De hecho, ese es el camino. Cuando se emite esta ley con el defensor de audiencias, se dice en este mismo artículo 256 que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que fue órgano constitucionalmente autónomo por la reforma de junio de 2013, que tendrá la facultad de hacer lineamientos generales en materia de defensoría de audiencias. Esta porción normativa generó mucho ruido porque se pensó que este documento podía ser riesgoso, y hay que decirlo con sus letras, para los concesionarios de radiodifusión. Y entonces se fue un poco aplazando la emisión, pero por fin se emitieron en diciembre de 2016. Se emiten después del trabajo de muchos personajes, muchas organizaciones y demás, e inmediatamente que se publican, Carmen, controversias constitucionales, quejas de otros actores pues en el Senado, en diputados, diciendo es que el Instituto Federal se excedió al incrementar derechos de las audiencias y al darle facultades a los defensores de hacer cosas más allá de los concesionarios, ¿no? Casi diciendo, ¿y la libertad de expresión de los concesionarios dónde va a quedar? Con los defensores de audiencias. Y entonces se aplaza y se aplaza y se aplaza la entrada en vigor de estos lineamientos. En ese aplazamiento, debido a controversias constitucionales de diversos actores, el Congreso comienza a operar, y es, digamos, lo que dio tierra fértil a este amparo, la llamada contrarreforma de las audiencias. 31 de octubre de 2017. Se publica y se cambian muchos aspectos del Instituto Federal, se cambian aspectos ahí del propio artículo sexto, pero el que es relevante para nosotros es que se reforma el artículo 256 y se dicen dos cosas nuevas. Se dice primero, los concesionarios, bajo una perspectiva, y este es el tema, de autorregulación, podrán hacer sus códigos de ética y los deberán inscribir en el Instituto Federal. Pero esa palabra es clave, la autorregulación. Y el siguiente párrafo de ese mismo artículo. Y dichos códigos de ética no estarán sujetos a lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones ni a ninguna otra autoridad que quiera revisarlos. Una opacidad constitucional tremenda. Es decir, en palabras simples, tú, concesionario de radiodifusión o de cualquier estación o incluso televisión, haces tu código de ética, no se lo enseñas a nadie, no lo revisa nadie, y en ese código de ética, además,
regulas a tu defensor de audiencia. Y el defensor de audiencia, pues, es el eslabón que queda entre el concesionario y todo lo que eso implica, el conductor, el director de contenidos, etcétera, con las personas que escuchan. Es muy relevante el papel de este personaje, pero poco conocido. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y entonces ya para qué sirve el defensor de audiencia si el código de ética lo va a hacer el concesionario, ¿no? Es como, digo, poner el ejemplo, queriéndolo poner, memorando el 16 de marzo de 2015, creo fue, lunes, y lo recuerdo porque yo sí estaba muy molesto, como muchas personas, ¿no? Al ir a la radio normal y ya no encontrar un espacio informativo y una unidad de investigaciones especiales, etcétera. O sea, cuando nos dieron el golpe en MBS, para decirlo claro. Para decirlo claro. Y bueno, entonces este defensor, vamos a pensar en ese momento, si Gabriel Sosa u otro defensor de audiencia mira ese fenómeno y la audiencia le empieza a reclamar qué es lo que sucedió en aquel momento, ¿el que hace? Una queja, revisa los documentos, tiene mecanismos, esto es importante, tiene mecanismos procesales para decir al concesionario, oye, las audiencias están reclamando estos contenidos informativos. Eso es importante, no es como que una persona en el radio, es los contenidos que hay ahí, la veracidad que hay ahí, la pluralidad que hay ahí, permiten un debate que en otros medios no hay. Pero entonces, si ese defensor de audiencia confrontará al concesionario, pues está en un riesgo el propio defensor, porque es tan sencillo como lo que pasó, es pues bueno, con permiso, hay muchas estaciones o no, con permiso, ya no trabajas aquí. Bueno, ese es el contexto. Viene esta reforma entonces, 31 de octubre de 2017, y la Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencias, en aquel entonces abanderada por Adriana Solórzano, por el propio Gabriel Sosa, por Beatriz Solís, es decir, gente que ya tiene una trayectoria en el tema de audiencias, nos busca para ver qué se podía hacer. Se estudia una aproximación y dijimos, esto es inconstitucional, hay que explorar y hay que buscar y de nuevo darle un voto de confianza a los jueces. A los jueces en ese entonces especializados en competencia económica, que hay que decirlo, con los juicios de amparo anteriores habían dejado mucho que desear. Se platicó aquí y en muchos otros espacios que no estuvieron quizá a la altura como se hubiera podido pensar con el paradigma nuevo de 2011. Bueno, se presentó entonces la demanda y en la demanda no me detendré ya en la secuela procesal y demás, pero vamos a la parte relevante que se planteó. La demanda decía, ese artículo 256 que permite la autorregulación, viola el principio de reserva de ley. ¿Qué es esto? Que cuando el Congreso legisló, el constituyente, perdón, la reforma que cité, la inicial, la de junio de 2013, y ahí pusieron que la ley definirá los derechos de las audiencias, quiere decir que quien podía hacer eso es el legislador. Ni siquiera el Instituto Federal, ni siquiera el concesionario, y mucho menos el propio defensor de la audiencia. Es una tarea que le toca al legislador. Eso es lo que se plantea. Se dice, oye, hay una violación a la reserva de ley, esto está reservado al Congreso. Tú, concesionario, no puedes. Y entonces, este es un primer punto que el juez de distrito, ya regresando cuando se plantea, lo estudia una vez revisadas causales de improcedencia y demás tecnicismos a los que no me detengo. Dice el juez de distrito, en efecto, estamos advirtiendo una violación a la reserva de ley, porque además, y hay un párrafo ilustrativo en la sentencia, donde está diciendo, los concesionarios podrían tener un sesgo económico, un problema económico, si le dan tanta libertad al propio defensor de la audiencia. O sea, ellos podrían verse como contrastados y por eso el legislador, el constituyente, buscó no darles esa facultad. Si se las damos a ustedes, no puede quedar, así dice la sentencia, no puede quedar a la buena voluntad de ustedes regular al defensor y más aún poner los derechos de audiencia a ustedes, porque eso le toca al Congreso, no a ustedes. Y entonces en ese concepto... Si lo hacen ustedes van a anteponer sus intereses corporativos o económicos pues a costillas de los derechos de las audiencias. Esto de ¿Esa anteponer es la lógica y es más, hasta quisiera leerla, digo, no sé si habría posibilidad. Es un párrafo ilustrativo a más no poder, justo con esa cuestión. Dice aquí, una de las hojas que está ya compartida, la hoja 30. Aquí lo tenemos, lo vamos a subir un ratito al sitio en www.aristegui.noticias, ahí lo vamos a poder revisar con detenimiento. A ver, aquí está. La hoja 30 dice, por ende, no puede quedar
al margen de la buena voluntad que pudieran tener, habla de los concesionarios y del compromiso que pudieran adquirir para salvaguardar los mecanismos para proteger derechos de las audiencias, cualquier regulación que emitieran al respecto podría tener un sesgo de índole económico. Y hasta abajo en esa misma hoja, es lo que ya estás comentando tú, dice, en segundo lugar, si bien el principio de autorregulación no se traduce, esto es muy importante, Carmen, no se traduce en la permisión expresa para crear una regulación menos proteccionista en relación con la actuación de los defensores, conlleva el potencial de que sea generada una más benéfica. O sea, es como si el juez dijera, ¿qué tal que hay concesionarios que hacen las cosas bien y que quieren hacer un código de ética robusto y un defensor de audiencia elegante y que sí haga las cosas de acuerdo a las leyes? Dice el juez, eso delega la salvaguarda de tales derechos exclusivamente a la buena voluntad y al compromiso de los concesionarios que quieran ampliar y no restringir recursos procesales. Me gusta cuando el juez dice a la buena voluntad, como dando a entender, no podemos correr ese riesgo. O sea, no seamos ingenuos, es como si el juez dijera eso. Y ya remata ese párrafo, remata la sentencia. Y después de lo que hemos visto, diciendo, pues con más razón. No, después de ver el código de ética que quiso imponer MBS, que era de control editorial y censura previa para sustituir el que teníamos vigente, pues no se puede dejar a la buena voluntad de concesionarios como esos. Y un código de ética que además desde la Constitución lo remitía al artículo 6 y 7, cosa que en MBS ni en muchos otros códigos de ética, porque se pidieron los códigos de ética de más o menos 750 unidades y llegaron y uno estuvo revisándolos ahí y no hay uniformidad. Carmen, hay códigos de ética que ni siquiera tienen defensor. O sea, es una hoja que dice, pues la audiencia llamará y se atenderá su queja y se acabó, ¿no? Entonces sí, ese es un primer dato. Dice, no podemos dejárselos a su buena voluntad porque pueden tener una tensión innecesaria el propio concesionario con el defensor de la audiencia. Esto me parece fascinante porque reivindica, esta sería la palabra, reivindica al defensor de la audiencia en su autonomía, en la fuerza que puede tener al escuchar audiencias y le da voz a toda la gente, todas las personas que escuchan radio, que ven televisión, etcétera. Bueno, este es un primer punto de la sentencia y un primer planteamiento nuestro. Violación a la reserva de ley. El segundo planteamiento, porque solo hubo dos y los dos fueron fundados, es cuando le estamos dando la posibilidad al concesionario de que nadie le revise. Porque una cosa es que ya lo haga él, está bien. Otra sería, bueno, lo hace él, pero ahora que se lo revise el instituto. Porque así decía el artículo. Haces tu código de ética y se debe ajustar a los lineamientos del Instituto Federal, del IFT. Uh-huh. El tercer párrafo de este mismo artículo dice ahora, ya no van a estar sujetos a convalidación alguna. ¿Qué planteamos nosotros? Eso, juez de distrito, Poder Judicial, esa norma está restringiendo lo que hace el defensor. Y es más, para decirlo así, lo deja atado de manos. Es un defensor de adorno, porque hace sus observaciones, nadie va a revisar el código, entonces es una absoluta arbitrariedad para tanto él, el defensor de la audiencia, como para las propias audiencias. ¿Qué dice el juez de distrito? Y en esto sí hay que celebrar, cita un derecho poco estudiado en México, pero que también tiene implicaciones para periodistas y comunicación, que es el derecho a defender derechos humanos. El derecho a defender derechos humanos. Y cita en la hoja 31 este criterio a defender derechos humanos que viene de la ONU. Y el juez hace una trayectoria, y sí lo digo sin más, elegante, estudiada, una trayectoria informada, hoja 31, es más, podemos leerlo rapidísimo, tales disposiciones, es decir, esto que hay una zona de opacidad al código de ética, tales disposiciones configuran en conjunto una medida legislativa que restringe el núcleo esencial de un derecho, y por ello, a juicio de este juzgador, puede y debe ser introducido en el presente análisis como un elemento primordial, y lo pone en negritas, el derecho a defender derechos humanos. Porque claro, si uno revisaba los lineamientos, estos que fueron abrogados, los lineamientos del instituto, y uno revisaba los derechos de audiencias y del propio defensor de audiencias, ahí decía, el defensor tiene la posibilidad de defender a la audiencia de muchas otras situaciones de lenguaje discriminatorio, de engaño, de publicidad también engañosa. Hay muchos temas que han pasado también por esta mesa, como los etiquetados, como, o sea, vaya, hay tela de dónde cortar. Sin duda. Entonces, si el defensor de la audiencia no tiene las herramientas que en la sentencia se cataloga como recursos procesales
para poder hacer su función, pues prácticamente no sirve, sería una figura inútil, en pocas palabras. ¿Qué dice el juez sobre este punto? Está habiendo violación a el derecho a defender derechos humanos. Y como hay una violación, se declara inconstitucional el artículo. Y entonces el juez de distrito, después de hacer este estudio, con cosas ya más técnicas, que quien en su momento esté interesado, pues la podrá consultar a detalle. Está ya en el, pues supongo que en la página del Poder Judicial. Es la sentencia del juez Jonathan Vaz Herrera. Es correcto. El secretario es Héctor Jesús Reina Pérez Güemes, que es importante ponerle nombre y apellido a quien tiene este tipo de resolución. Bueno, siempre. Eso. O sea, a los jueces hay que ponerle nombre y apellido, pero en este caso correcto. Hay que destacar pues el gran alcance que tiene lo que resuelve el juez Jonathan Vaz Herrera, el secretario Héctor Jesús Reina Pérez Güemes, que pues presentan esto como una respuesta favorable a este amparo indirecto que promovió la Asociación de Defensoría de las Audiencias, esta AC, donde hay gente, como dijiste, de primer nivel como Gabriel Sosa Plata, como Beatriz Solís, como Adriana Solórzano, los que han defendido a las audiencias formalmente, digámoslo así. Sí, y de hecho, aprovechando la cita de quienes integran el juzgado, es una sentencia que metodológicamente tiene un orden muy cuidadoso, como pocas sentencias, pero las hay, que son sentencias que van desglosando, porque el lenguaje del amparo es no muy técnico. abigarradas, no contradictorias, que de pronto dices, ¿qué sentencia es esta? O muy largas. No se entiende nada, porque una puede decir una cosa o la otra, ambiguas, sí, ¿no? Sí, esta a la vez ordenada y pulcra. Y pulcra, con cuadros. Cosa que se agradece, señor juez. Mucha, sí, mucha. Sí, mucho agradecimiento a él. Y bueno, él mismo, ya para hablar de los efectos, porque bueno, el amparo entonces dice, sí se concedió, ok, y luego, o sea, ¿qué efectos prácticos va a tener? Y aquí es donde me llamó a mí la atención mucho el efecto que le dio, porque es una sentencia valiente en ese sentido. Cuando hay una impugnación de un artículo, el efecto es que ese artículo se desaparece. Es decir, al Congreso le va a llegar, que fue la autoridad responsable, le va a llegar esta sentencia y le va a decir, tienes que dejar sin efectos el artículo, que habla de los códigos de ética, el principio de autorregulación, pero también el artículo que abrogaba los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Con la cual se reactivan? Con la cual se reactivan, porque ese artículo ese es el efecto. Pero es un efecto que... Tremendo y que nos va a permitir discutir figuras procesales, nos va a permitir discutir... Vaya, la referencia inmediata en México fue el amparo de Fundar, si no me equivoco, cuando ordenan en el AR 1359 al Congreso legislar el tema de la publicidad. Que bueno, también aquí se ha dado seguimiento de que al final quedó una ley peor. Pero no fue culpa del artículo 19. El artículo 19 llega hasta la Corte, logra el amparo y la Corte le ordena al Congreso legislar lo que no había legislado. O sea, es un amparo extraordinario. Sí. Donde un alcance extraordinario. Es un alcance extraordinario porque lo que está diciendo no es por la acción del Congreso, sino por la inacción del Congreso, así que legisla el tema. Claro, legislaron como quisieron y salió peor. No le reclamamos a Fundar ni a los que promovieron este asunto, pero sí, ese es un tema muy delicado. Ahora el Congreso recibe esta sentencia, como dices, deja sin efectos el artículo y la consecuencia principal es entonces que el artículo anterior, en todo caso, que el que sí daba facultades al instituto, se revive. Y por lo tanto los lineamientos en el marco de ese artículo revivido pues tendrían que ser los válidos. Ese es el tema más fascinante. Ese es el tema más fuerte. Más fascinante. Porque el instituto no es autoridad responsable aquí. El instituto no, o sea, el litigio no fue con el instituto. Y entonces el juez de distrito, muy cauteloso, dice, bueno, como va a quedar vivo el artículo que le permitía al instituto emitir lineamientos, que el instituto, dejando a salvo sus facultades, nos diga cuándo van a entrar en vigor los lineamientos o haga otros. Se lo está diciendo. ¿Y para qué tendría que ser otros si ya hizo los que hizo? En la foja 38 se lo está diciendo. ¿Pero dice que haga otros? Sí, si quiere. O sea, le dice, tú señálanos. ¿Cuáles? ¿Cuándo van a entrar? Tendrían que ser los mismos. ¿Por qué tendría que cambiar de opinión el instituto? Bueno, es una pregunta. es una pregunta. Imagínate la presión inaudita frente al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es una presión que puedo pensar que la merece. Es una presión justificada.
porque cuando ya en su momento... No, me refiero, se le no del discutió, juzgador. El juzgador le dice, deja los que ya hiciste o haz otros, pero me refiero, si deja la ventana abierta a que el propio instituto pueda cambiar, me refiero a la presión de la industria de radio y televisión, de los concesionarios. Sí, quise poner unos puntos suspensivos porque como no es parte del amparo de esta fase, sí es algo que se hará después de otra manera, pero se tiene que llevar hacia allá el debate, porque la pelota en algún momento va a caer en la cancha del instituto y de los concesionarios. Va a caer en algún momento. En algún momento. Bueno, déjame preguntarte, César Enrique Olmedo Piña, abogado y profesor también de la Ibero, por cierto, además de socio del despacho Ignacio Burgó Orihuela, el ilustre abogado, ya falleció, pero que es una institución entre los abogados. Bueno, estamos frente a algo que valdría la pena insistir en su alcance. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos de la audiencia? Sé que puede parecer una pregunta muy obvia, no importa. ¿De qué tipo de cosas estamos hablando? ¿De qué tipo de cosas que le importen al que esté escuchando este programa de radio, que esté escuchando este programa online, en este programa desde internet? ¿De qué tipo de cosas estamos hablando? Esa es una pregunta muy buena porque justo las personas que escuchan el radio a diario... Dirán, ¿y a mí qué demonios? Yo creo que una palabra podría definir eso, la veracidad informativa, ¿qué son los derechos de las audiencias? Entre otros, que lo que yo recibo cuando escucho el radio, cuando veo la televisión, voy a dar un salto hasta un poco imprudente, pero puede que en algún momento se discuta lo que yo veo en Netflix, o sea, lo que yo veo en algún contenido diferenciado, si eso es verdad, si eso me nutre, si eso me sirve para debatir mejor los temas públicos. Es algo que en su momento, cuando la Corte resuelve, lo menciona como una dimensión política de la libertad de expresión. Y eso implica que las personas no reciban, hay que decirlo así, contenido basura. O noticias, más bien, no son noticias, contenidos que son chismes, que son, no sé, hasta que pueden lastimar un poco la percepción social, una carga de violencia inexcesiva, o notas que pueden ser agresivas. Voy a poner un ejemplo bobo, pero a lo mejor una portada de un periódico donde uno ve ahí escenas no necesariamente amables, un descabezado, cosas así. No digo que no hay que verlas, que es lo que estamos mencionando. Bueno, estás da un filito donde estás parado. Pero aquí yo creo, bueno, es esa discusión respecto a la libertad editorial, que también es un derecho fundamental de los periodistas y de los medios, y no podemos poner en riesgo la libertad editorial. Pero no a partir de la defensa de la libertad editorial, no, lo que no se puede es hacer prácticas nocivas para las audiencias, presentar información como si fuera noticia cuando en realidad es pagada, por decir algo. O hacer cosas que incluso la ley establece como indebidas. En todo caso, hay prácticas que pueden existir de este tipo u otros, ¿no? Y bueno, los ciudadanos tienen derechos que deben ser protegidos, y por eso se hizo la reforma famosa de telecomunicaciones y se incluyó ahí el derecho de las audiencias, y dentro de las cuales estaba el asunto de los lineamientos que ahora son motivo de esta resolución de amparo a favor de esta organización. Pregunto, ¿ya es definitiva? ¿Ya es definitivo este amparo o pueden recurrir? Pueden pasar dos cosas. Sí se puede recurrir, está corriendo el plazo, y la relevancia que tiene... ¿Quién recurriría? Sería el Congreso de la Unión, principalmente la Cámara de Diputados y Senadores. Puede estar abierta la impugnación a la presidencia de la República, pero voy a decir algo, no quiero adelantar porque pues está corriendo el plazo, pero veo muy difícil que cualquiera de las dos cámaras pudieran sí presentar su recurso, pero pudieran verse favorecidas en el sentido. ¿Y por qué? Porque en el transcurso de la secuela procesal de este año, casi 2, no mencionaron argumentos cuando se defendieron sobre estos temas de reserva de ley o de el derecho a defender derechos humanos. No dijeron nada de eso, se metieron a otras cuestiones de índole procesal, si tenían interés o no, que ese fue un tema que en aquellos momentos es lo que hizo que a muchas personas, muchas audiencias que escuchaban la radio, se les cerrara la puerta judicial, la carencia de interés. Sí, bueno, nos tocó la experiencia, déjame llevarlo al caso nuestro de la salida de MBC, que se dio un asunto impresionante, entrañable para nosotros, importantísimo, de muchas personas que decidieron acudir a los tribunales especializados, justo porque existía ya esa nueva ley de telecomunicaciones, justo porque ahí decía que había derechos de las audiencias, como los hay,
como concepto y como realidad jurídica, y bueno, se presentaron cerca de 5,000 amparos, según tu misma noticia. Tú conoces bien de este fenómeno que se dio después de que fuimos pues sacados de la radio de esa manera en MBS, después de ese golpe de censura. Muchas personas con ese marco legal nuevo acudieron a los tribunales especializados. Y la verdad que lo que ocurrió ahí fue tremendo, porque no estuvieron a la altura de las solicitudes y de las exigencias de amparo de estas miles de personas que acudieron de esta forma a presentar el amparo, a ratificarlo, algunos de ellos a litigarlo hasta sus últimas consecuencias. Pero esa es una de las grandes falencias del Estado mexicano frente a la exigencia de las audiencias, en todo caso. A ver, ese punto es relevante, porque conecta con la otra pregunta de, bueno, ¿qué derechos tiene una persona, ¿no? Una audiencia o un radioescucha? Que tradicionalmente lo que los juzgados dijeron es que no tenían interés. Tú no puedes, porque si te beneficio a ti, persona aislada que estás escuchando la radio, beneficiaría yo a un conjunto de personas que son la audiencia, y como son indeterminados no puedo beneficiarte. Esta sentencia reinterpreta esa figura. Totalmente. Y muy bien, la cita bien. como un interés legítimo colectivo, Carmen, es la figura, interés legítimo colectivo, de un grupo, de un conglomerado. Y se los reconoce y tienen funcionalidad para acudir. ¿Qué quiere decir ya en términos prácticos? Que las personas que escuchan la radio, primera fase, o bueno, cualquier medio de telecomunicaciones, que escuchan la radio y advierten alguno de estos sesgos de que los engañen, de que escuchen una información falsa, que usen un lenguaje discriminatorio hacia ellos, ¿pueden quejarse? Primer paso, sí. ¿Y quién va a recibir esta queja? El defensor de la audiencia de ese medio. Es el primer paso. ¿Pueden después hacer otra cosa que sería acudir a los tribunales? Respuesta, sí, porque se está reinterpretando y reconociendo la facultad de cualquier persona de decir, yo como audiencia escuché esto y me di cuenta que no era cierto, o hablaron de mí de esta manera, y después ahí vamos a tocar otro problema que, digo, no es materia, pero que es la réplica, justamente, porque lo que sería réplica, que en el caso de... Que a muchos les causa ronchas, para decirlo científicamente. Me quedé así porque es para decirlo suavecito, como a veces acostumbras decir. Sí, les causa eso, por decirlo suave, pero es algo que todas estas personas en algún momento tendrán que considerar. O sea, vamos a decirlo así, se incrementa la responsabilidad de quien está frente al micrófono. Porque algo que diga, y cuando ya el destinatario sepa, que es la campaña que ha hecho mucho la Asociación Mexicana de alfabetización mediática, le dicen que es difundir, que las personas conozcan, porque es una regla básica esa, si no se conoce que existe no lo van a usar. Pero cuando esto se conozca, yo tengo mucha fe que muchas personas empezarán a quejarse de tantos contenidos inútiles, que hay que decir lo que hay tanto en radio como en televisión. Digo, no quiero decir los nombres de ciertas televisoras, pero de verdad hay contenidos que están generando ideologías peligrosas en las personas, porque forman una opinión pública, y eso aquí también lo dice la sentencia. Dice, tenemos que cuidar los contenidos porque esos medios forman la opinión pública, y no podemos darles tanta arbitrariedad. Tienen una responsabilidad y un marco que se llamaría responsabilidad, se llamaría objetividad en la información, se llamaría, en breve, constitución política, o sea, el régimen del sexto y séptimo, la libertad de expresión. Entonces, a mis ojos es un paso muy, muy positivo. Decía yo que podían haber dos situaciones, que si la Cámara impugna, va a llegar a un tribunal colegiado. Es muy probable, francamente, que la sentencia se quede igual, pero hay una posibilidad extraordinaria que podría suceder. Puede ser que, como no hay criterios en la materia definidos todavía, y es una inconstitucionalidad de ley federal, pueda conocerlo la Suprema Corte, reasumiendo competencia original. No me preocupa eso. Si llega, qué bueno. Si no llega, tampoco. Si llega, tendrán responsabilidad muy alta a la sala que llegue, a cualquiera de las dos salas, porque tendrán que verificar una sentencia construida con criterios de ellos mismos. Y si no llega, se queda en el colegiado, en estos 3 personajes que integrarían algún colegiado, y tendrían que justificar excesivamente bien por qué no estarían de acuerdo. Sería algo extraordinario, pero puede pasar. Lamentablemente. Yo ya he tenido experiencia con algún colegiado que me voy de espaldas. Y que no queremos decir en qué piso está de esa torre, mejor. Pues a lo mejor sí, de estos sería bueno recordarlo. Sí, lo decimos. No, vamos a decirlo. El quinto tribunal. Creo que era ese, pero lo dejamos ahí. Creo que sí. Tribunal raro que
desobedeciendo una sentencia de la Corte que le decía, tú no puedes revisar si es autoridad para efectos del amparo un concesionario, en el momento de admisión no puedes hacerlo. Este tribunal dijo, bueno, eso dijo la Corte, qué bueno, pero pues aquí esto es otra cosa y hay una presión de la industria de la radio y entonces mejor hasta aquí lo dejamos. Y, bueno, sí, eso ya permíteme hacer la extensión del tema nuestro, porque al final de cuentas está junto con pegado lo que ha sucedido con nuestro caso en la salida de MBS hace algunos años. Bueno, pues como suele pasar en un país, el tema de la justicia, pues es un tema que requiere tiempo, años, discusión, litigios, paciencia. Y en nuestro caso, déjame aquí retomar el hilo, cuando sufrimos este otro golpe dentro del sistema judicial, cuando ese colegiado malamente nos mata un juicio que teníamos derecho a tener, un juicio que fue admitido por el juez Fernando Silva García, un gran juez joven que, bueno, pues entendió el planteamiento de nuestros abogados Javier Quijano, Javier Cortina, Pablo González de Cosillo y Francisco de la Torre. Ellos plantearon a la justicia ampara a la periodista por la acción de este concesionario, que es un concesionario que está actuando pues como autoridad porque es quien representa en todas sus dimensiones, digamos, la responsabilidad legal de lo que dice la concesión, su título de concesión. Bueno, en fin, todo este alegato que presentamos en ese juicio que nos impidieron de muy mala manera por ese colegiado, que habríamos de ver qué pasó en esos días y horas que vivimos, en donde el Poder Judicial tuvo varias presiones de altísimo nivel y que, bueno, pues nos impidieron tener ese juicio, nos llevaron a presentar una queja, una denuncia ante el Estado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy nuestro caso, pues, está siendo analizado por la CID de Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, justo porque fuimos a decir, el Estado mexicano, la justicia mexicana, nos impidió un juicio, que estamos ahora recordando, nos impidió que nosotros pudiéramos presentar nuestros alegatos por el atropello de este concesionario. MBS incumplió todo lo que debía haber cumplido en todos los términos y nos impidieron tener un juicio de esta naturaleza. Tuvimos que pelearnos en tribunales por los juicios que ellos promovieron en mi contra. Y ganamos al final en la corte de todas, pero nos impidieron nuestro juicio, este juicio que tiene otra lógica judicial y que nos impidieron tener. Por eso es importante el papel de los colegiados. En este caso, incumpliendo jurisprudencia y todo lo demás, mataron ese juicio. Hay un libro incluso del propio juez Fernando Silva García, de Editorial Porrúa, que escribió sobre amparo entre particulares y toma el caso Aristegui como un ejemplo importante. Yo aprecio mucho que el juez al final explica perfectamente lo que era ese juicio, lo que fue nuestro planteamiento y cómo pues se lo quitaron. Nos quitaron la posibilidad de tener un juicio así. Así que veremos si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando presentamos este alegato de justicia denegada, pues viene algún pronunciamiento de la CID en algún momento de nuestras vidas, porque nuestra pretensión es que no vuelva a ocurrir algo así. Nuestra pretensión es que los periodistas podamos tener herramientas frente a la censura, frente a atropellos de concesionarios como el caso de MBS, que bueno, al final de cuentas, la resolución que toma la Corte, que ratifica lo que ya nosotros ganamos en tribunales, pues es que fue un acto ilegal, un acto que iba contrario a la propia legalidad, digámoslo así. Y bueno, todo eso que es, digamos, un triunfo en México para efectos prácticos, no pudo procesarse desde la lógica que nosotros promovimos, porque hubo la intervención de quien haya sido para que este juicio no prosperara y nos dieran o no la razón, porque como buen juicio podíamos ser o no beneficiados con la resolución del juez, pero teníamos derecho a ese juicio. Y a ser escuchados, aprobados. A ser escuchados y en fin, veremos si la CID en algún momento que está con este caso ahí, sabemos que cuando llegan los asuntos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden tardar muchos años. Hay casos muy importantes que se llevaron 15 años, ¿no? El caso Radilla, el caso, y llegan a la Corte. Campo Algodonero, tiene ya México. Pero tiene, algunos dirán, pero qué necios. No es que, bueno, sí somos necios y tercos. Con razón. Nos importa que frente al atropello, la censura y lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto con nosotros y la persecución judicial que tuvimos, bueno, que no vuelva a ocurrir,
que no le pase a otro periodista, que no le pase a otro equipo de periodistas de investigación lo que nos ocurrió durante los años del sexenio de Peña Nieto. Por eso hay que continuar en los circuitos de la justicia con amparos como el que nos estás contando, que son muy importantes porque están dándole herramientas y resolviendo cuestiones que son a favor de las audiencias. En el caso nuestro, bueno, veremos si la Comisión Interamericana en algún momento termina de procesar el tema. Ha recibido, esto fue hace ya algunos años, pero ha pasado bastante tiempo. Sabemos que está en el análisis del tema. Hay cosas muy importantes. Nosotros estamos representados por CEGIL en Washington, que es un cuerpo de abogados extraordinario que lleva el 70% de los casos interamericanos, y ellos han encontrado que este caso merece la pena litigarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se trata de un caso de libertad de expresión, se trata de un caso en donde los periodistas estamos alegando que no tuvimos posibilidad de un juicio en los términos que nosotros planteamos, y tiene que ver con lo que va construyéndose a punta de litigios, a punta de años transcurridos, a punta de consistencia de muchos abogados que, como tú, pues han dado estas batallas a favor de las audiencias y a favor de la libertad de expresión. De hecho, es muy probable que, abono a este comentario, que sí haya elementos y la Comisión Interamericana decida ya turnarlo a la Corte Interamericana, que es el paso siguiente, a la Corte Interamericana en San José. Y digo, una noticia que puede ser buena, pero el actual presidente de la Corte Interamericana pues es mexicano, para gusto nuestro, es el tercero que hay. Ni más ni menos. Déjame hacer un corte y regresamos en la parte final. Estamos aquí corriendo un poco. Claro que sí. Bueno, entramos en la parte final, se nos acabó el tiempo, pero bueno, César Enrique Olmedo Piña, del despacho Burgor y Huela, gracias por estar aquí para hablar de este juicio de amparo indirecto. Nos tomamos un rato de tiempo, pero nos permitiste incluso recuperar algunas cosas que están todavía vigentes en términos judiciales a nivel internacional con el caso MBS y nosotros. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta parte, pero aquí lo relevante es destacar lo que resolvió el juez Jonathan Vaz Herrera, lo que colaboró su secretario Héctor Jesús Reina Pérez Güemes sobre la Defensoría de las Audiencias. Así que vamos a ver qué pasa si el Congreso impugna o no esta resolución, si la presidencia hace algo así o no, podrían, ¿no? Pero por lo pronto, esta resolución, este amparo muy bien articulado, muy bien plantado, digámoslo así, pues va a favor, digamos, de los derechos que tienen las personas que son radioescuchas, televidentes, la gente que... ¿Y el defensor? Y el defensor de las audiencias, que es la figura central que promovió precisamente estos amparos con los colegas, bueno, los defensores de las audiencias. Bueno, hoy es director de la querida Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, la propia Beatriz Solís, Adriana Solórzano, los que han hecho estas defensorías de las audiencias en los últimos años en México. Así que ganaron este amparo. Está en estos términos y ya seguiremos hablando si me lo permites. Encantado, claro que sí. Estaremos en ello. Claro Muchísimas sí, gracias. pendiente. Gracias por estar aquí.